Hola, Dios les bendiga ricamente, gracias por acompañarnos. Continuamos con nuestro estudio aquí en la segunda carta a Timoteo. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor, te damos en esta mañana. Gracias Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en tu palabra, Señor, guíanos por medio de tu Espíritu Santo, Señor, porque en verdad lo necesitamos. Necesitamos, Señor, de tu guía, necesitamos, Señor, que tú ministres nuestros corazones, porque, Señor, queremos ser guiados por el Espíritu Santo, queremos ser guiados por tu poder, queremos que tú trabajes en nuestras vidas, que obres, Señor, y nos guíes, Señor, en tu palabra. Úsanos, Señor, ministranos y perfecciona, Señor, tu obra, Señor, en nosotros. Confirma tu palabra en nuestros corazones. Toda palabra que no esté de acuerdo a tu palabra, toda palabra que sea contraria, Señor, a la sana doctrina, Padre, te ruego que tu Espíritu Santo nos alerte y nos guarde, Señor, en ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén, amén. Buenos días, Jorge, Sofía, bendiciones. Me tardé un poquito ya que estábamos haciendo unas cosas aquí en la casa, pero ahí vamos, ¿no? Perseverando en la fe. Vamos de lleno con el estudio porque ya es un poquito tarde y hay que seguir adelante, ¿verdad? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo está, dejen de una vez me acomodo acá. El apóstol Pablo le está dando unas recomendaciones a Timoteo y le dice, ¿verdad?, que lo que ha escuchado acerca de él, del testimonio de su vida en la gracia, en predicar, en su comportamiento, en su conducta, como un verdadero ministro y siervo de Jesucristo, ¿verdad? Y lo ha escuchado de muchos testigos. Dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también. O sea, que básicamente les está diciendo lo mismo que en otra ocasión, en otra carta. En una de sus cartas que tenemos dice, ser imitadores de mí como yo de Cristo, ¿no? Es lo que le está diciendo. Dice que soporte los sufrimientos por causa de la persecución, que resista, que se mantenga firme como buen soldado de Pablo, como buen soldado de Jesucristo, ¿verdad? Y le advierte que tengan cuidado con la doctrina. Sí, que tengan cuidado con la doctrina. Y le dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. O sea, así como he predicado y he dado testimonio del evangelio de Jesucristo, que Cristo murió, que Cristo nos resucitó de los muertos. Y nos quedamos en el versículo 16, pero vamos a empezar en el versículo 14. Aquí. Dejen y checo. Ok. Ok, volvemos. Y lo estaba escuchando aquí en el teléfono, pero a ver, creo que fue cuando... Ya la tengo. ¿Ahora sí?
Bueno, vamos, le voy a dar una repasada. Iba leyendo continuo, iba leyendo bastante rápido ahí para después desenrollar el estudio, ¿verdad? No sé por qué tenía apagado el micrófono en esta parte. Creo que ahora sí ya tenemos. Perdón, lo siento. Gracias, Jorge, Sofía, por avisarme. Gracias. Bueno, vamos. Miren, me voy bien rapidito. Nos quedamos en el versículo 16 aquí del capítulo 2, ¿verdad? Y estaba leyendo desde el 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabras, porque conducirán más y más a la impiedad. Aquí nos quedamos. Les está diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Aquí en el primer versículo, que les exhorte delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición a los oyentes. ¿Sí? Tiene uno que tener cuidado si uno pone atención a las doctrinas equivocadas. Debemos de primero que nada llenarnos del conocimiento de la palabra del Señor, porque si no conocemos la palabra del Señor, vamos a ser arrastrados por las doctrinas equivocadas cuando sacan las enseñanzas fuera del contexto, cuando dicen alguna enseñanza de un versículo, pero no va de acuerdo al contexto y la aplican a lo que las personas o, ¿verdad? Los que comparten la aplican a lo que ellos quieren decir en ese versículo y no en realidad lo que la palabra de Dios está diciendo. ¿Por qué? Dice, porque es para perdición a los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección de los muertos ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El fundamento de Dios dice que está firme, y ese fundamento es Cristo. Es donde me fui acá. Me fui a una sección que tengo aquí. No la puedo, creo que sí la puedo mostrar bien rapidito acá. No. Aquí la vamos a ver, creo que sí. Sí. Ok. Habla de un fundamento. Miren, en Isaías 28:16 dice la palabra: por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Esa palabra de no se apresure también es como que no se turbe, ¿verdad? Que no se turbe en un sentido de, ¿verdad? De que
va a tener confianza en... ¿A dónde estábamos? El fundamento, alguno edifique. Primera de Corintios 3:12, y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, ¿verdad? No era ese. Era Primera de Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Sí, el cual es Jesucristo. Pero el fundamento de Dios está firme, está fijo, está estable, no se puede cambiar. Y está hablando acerca de la palabra, del evangelio, de las palabras, de las doctrinas equivocadas, que estas personas andaban diciendo que ya la resurrección de los muertos se había efectuado. Y bueno, y les está advirtiendo, ¿verdad? Y dice que en esto se confirma, o con esto se da la confirmación, que conoce el Señor a los que son suyos, y que se aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para uso honroso y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de ellos. Vamos a desenvolver el estudio. Miren, el último versículo dice que para que, ¿verdad? Y escapen, que quizás se arrepientan y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él, dice el último versículo. Es bien importante reconocer, mi hermano, mi hermana, y estar conscientes que detrás de toda doctrina equivocada, atrás de todo movimiento religioso que se desvía de la verdad del Evangelio de Jesucristo, está la influencia de Satanás, que nos tiene engañados con la misma palabra y hace que la gente crea otras cosas que la palabra en realidad no dice, ¿verdad? Siempre ha sido la manera con la que Satanás en realidad engaña a la gente. De la manera que Satanás quiere hacerle daño a la iglesia es torciendo la palabra y haciéndoles creer a las personas cosas que están escritas pero no están dentro del contexto, no están en la aplicación correcta, y a muchos se los lleva engañados porque tiene la palabra de Dios ahí, o sea, está escrito, pero no está dentro del contexto y no está dentro de lo que se está diciendo, y es de lo que Pablo les está diciendo a Timoteo, que se guarden de estas palabrerías, ¿verdad? Porque Satanás es bien astuto, mi hermano, mi hermana. Sí, él es bien astuto y es una de las maneras que él ataca, por medio de la misma palabra del Señor. Y para confirmar esto, acuérdense qué pasó en Génesis capítulo 3, que dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había formado.
y le dijo a la mujer, ¿con que Dios les dijo que no coman del fruto de los árboles del huerto? Él lo generalizó, con que Dios les dijo que no coman del fruto de los árboles del huerto. Y dice la mujer, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, mas del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no lo comerás ni lo tocaréis. Pero Él es el que usa la palabra de Dios y pone a cuestionar la palabra de Dios. Él es el que influencia toda falsa doctrina, toda palabra fuera de su contexto, toda doctrina equivocada, errada. Es en base a la seducción de Satanás que viene y usa la misma palabra y él acomoda fuera de contexto en la mente de las personas. Y por cuanto está escrito, por cuanto se dijo, ¿verdad? En este caso, como a Eva, por cuanto Dios dijo en realidad que no comieran del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal, y habla de frutos, y es por donde Satanás le ataca a Eva y le dice, ¿con que Dios les dijo que no pueden comer de la fruta de los árboles? Y Eva le dice, sí podemos comer de la fruta de los árboles. Y ya le puso en la mente la fruta de los árboles que sí podemos comer. Y cuando Eva le dice del árbol que está en medio del huerto, y Satanás ya puso en cuestión la palabra de Dios, que si Dios les está ocultando algo, es fruta, como toda la fruta de todos los demás árboles, es fruta. Y Dios nos dijo que podíamos comer de la fruta de los árboles. Y de esa manera la sedujo para que tomara del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal y la engañó. Por eso yo creo que el movimiento de las lenguas, la influencia que está ahí, la influencia que está detrás del movimiento de las lenguas, de la doctrina, de la manera que la iglesia la aplica, está manipulado por Satanás, mi hermano, mi hermana, porque contradice la palabra, ¿sí? Y debemos de tener cuidado en la falsa doctrina. Pablo aquí les estaba exhortando a Timoteo, ¿verdad? Que lo que ha oído de Pablo, el testimonio de Pablo, de cómo ha predicado el evangelio, cómo se ha mantenido y ha soportado cadenas, prisiones, persecución y hasta estar al borde de la muerte por causa del evangelio de Jesucristo, le dice que esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Básicamente, ¿verdad? Ser imitadores de mí como yo de Cristo. El apóstol Pablo le da instrucciones a Timoteo. Recuérdales esto, exhortándoles en el versículo 14, delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición a los que las oyen. Las personas que las oyen y las reciben y les hacen caso a las palabras que están, o a la doctrina equivocada, a la doctrina errada, es para perdición de aquellos mismos que las escuchan y las reciben. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ese fundamento que está firme es Cristo. Es la verdad de quién es Cristo, y es en ese fundamento sobre el cual Él dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sí. Y aquí podemos ver el error de la doctrina, ¿no? ¿Cómo es posible que hay una religión, y no quiero decir el nombre, pero hay una religión que dicen que ese fundamento sobre el cual está edificada la iglesia es Pedro, cuando ese fundamento que está firme es la verdad absoluta de quién es Cristo y de lo que tenemos en Él? Que Él murió, Él nos perdonó, Él nos ha santificado y nos ha justificado delante de Dios por medio de su muerte, por medio de su sangre,
Y toda persona que cree en la maldad de su vida y se arrepiente y pone su fe y su esperanza en ese fundamento y se afirma en el conocimiento de la verdad de quién es Cristo y de lo que tenemos en Él, es la iglesia de Jesucristo esa persona. ¿Sí? Y cómo por causa del juego de palabras sobre palabras, ¿verdad? Que no contiendan sobre palabras. Y esas palabras son las que, el juego de esas palabras que hay ahí en ese texto donde Pedro hace la declaración: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le dice: bienaventurado eres, Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló hombre alguno, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué le reveló? La verdad de quién es Cristo. Y le dice Jesús: y a ti te digo que tú eres Pedro. Y esa palabra Pedro es como una piedra pequeña, una piedrecita. Y dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y esa palabra para roca no es la misma que usa para Pedro. La roca es una peña, algo que está, una masa de roca o una peña, esa palabra roca. Y en el sentido del fundamento sobre el cual Cristo edifica su iglesia, es la verdad absoluta de quién es Cristo y de lo que tenemos en Él. Ese es el fundamento que está firme, ese es el fundamento que está fijo. Y ese fundamento es Cristo. Y toda persona que invocare el nombre del Señor, ¿verdad? Apártese de iniquidad, apártese de mentira, apártese de engaño. Sí, y ese es un ejemplo cómo es Satanás el que, ¿verdad? El que manipula toda palabra equivocada, toda falsa doctrina. Él es el que la manipula. Por eso al final del capítulo le dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que ojalá que les exhorte a ver si se arrepienten y escapan del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y Satanás es el que manipula toda la falsa doctrina. Debemos de tener cuidado nosotros también en realidad de qué es lo que escuchamos, en qué hemos sido instruidos. Es bien peligroso cuando un cristiano o una persona recién se convierte al Evangelio de Cristo y comienza a crecer en una iglesia, en una denominación que tienen una doctrina equivocada, errada. Ayer platicaba con la tía Elena, misionera, con la que a veces vamos a Ensenada. Y ella estuvo por muchos años con los testigos de Jehová y comenzamos a platicar acerca de Eva, de la caída, de cómo Satanás sedujo a la mujer. Y y ella estaba haciendo una declaración que dije yo, ¿cómo? O sea, ¿de dónde sacó eso, no? Y decía que Dios puso al ángel, ¿verdad? A Satanás, al ángel que se reveló, que Dios lo puso en el huerto y aquí en la tierra para que cuidara la tierra, para que cuidara el huerto, para que cuidara las cosas. Le dije, hermana, le digo, perdóneme, pero en ningún pasaje en toda la Biblia hay una referencia que testifique de eso. Dice, entonces, ¿para qué Dios hizo al ángel? Y ya le expliqué cuál era su papel de Satanás en el cielo, para darle la alabanza y la gloria a Dios. Y que Dios lo hizo con una hermosura tremenda, que de su boca salían melodías. Era como toda la orquesta sinfónica el grupo de alabanza en el cielo de él mismo. Y le dije, no, le digo, si Dios le dio el señorío para que cuidara y guardara aquí la tierra, fue al hombre, no fue al enemigo. Le dije, no, ¿de dónde saca eso? Y miré que esa enseñanza, esa cosa que ella lo creía, aún ya en Cristo, todavía tenía esas doctrinas en ella, ¿no?
Y gracias a Dios que pudo mirarlo. Le hablé, le ministré con la Biblia y miramos ese pasaje así. Y le dije, no, eso no, nunca dice la Biblia eso. Y es en base a esas vanas palabrerías. Y detrás de todo eso, mi hermano, mi hermana, no son las personas que están en esas doctrinas equivocadas, en esas religiones que predican un evangelio diferente. Detrás de todo eso está el engaño de Satanás que los tiene seducidos. Aquí mismo Pablo testifica de eso. Y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. ¿Cómo tentó Satanás a Jesucristo también en la tentación? Cuando lo subió al pináculo del templo y le dice, aviéntate para abajo, si eres el Hijo de Dios, porque escrito está, o sea, ahí dice en la palabra. Le estaba hablando con lo que dice la palabra, pero no era la manera correcta de aplicarla de esa manera. Y creo que el movimiento de las lenguas, hermano, mi hermana, es seducción de Satanás para que muchos que quieren conocer a Cristo, que anhelan conocer la verdad, que anhelan tener la seguridad del perdón de sus pecados y de la vida eterna, no vienen a Cristo por causa de esos movimientos que Satanás ha seducido a las personas a que las apliquen de la manera que las aplican en las iglesias. Les habla con la palabra y fueron llenos todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Habla lenguas, todos, ahí dice que todos. Pero después de esas 2 ocasiones que se manifiestan en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, ya no las vemos más adelante de esa manera. ¿Sí? Lo cual deberíamos de cuestionar. Después Pablo habla de las lenguas y dice que se deben de hacer en un orden, que no todos, si hablan lenguas, a lo más 2 o 3 personas y uno a la vez, no los 3 juntos. Sí. Me temo que los pastores y las iglesias que las practican de la manera que las practican hoy en día le hacen más caso a Satanás que a la palabra de Dios, mi hermano, mi hermana. Y yo sé que la doctrina, en realidad, la seducción de la doctrina equivocada, del error de la doctrina, sacar fuera de contexto un pasaje, es Satanás quien seduce y engaña a las personas y nos hace creer cosas que están escritas, pero no están en ese contexto, no están dentro de ese orden. La palabra la debemos de observar a la luz de toda la Escritura, dentro de su contexto. No podemos, en realidad, hacer declaraciones con la misma palabra, lo que está escrito ahí, pero sacarlo fuera de su contexto. Sí, fuera de su contexto. Tengamos cuidado. Creo que ya terminé mis notas aquí. Sí, entonces concluimos con esto, que la verdad del Evangelio, el fundamento que Dios puso, que es Cristo mismo, la verdad del Evangelio es algo que no puede ser cambiado, que está fundado con firmeza en el fundamento de quién es Cristo. Y ese fundamento es Cristo, amén. Ese fundamento es Cristo. Es esa roca que dice Cristo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Miren, un ejemplo de... Ya terminamos con el estudio, pero vamos a ver un ejemplo de cómo se saca la palabra bien fácil, con un versículo. En Isaías 28, el pasaje que leí, pero anteriormente tiene una declaración tremenda. Ay, pues tú. Isaías 28, mi hermano, mi hermana, si pueden mirarlo. Y tengamos cuidado, ¿no?
¿qué era? 16. Mire, este versículo de aquí, pudiéramos hacer una doctrina de esta manera, miren. Si leemos este versículo, el versículo 18 del capítulo 28 de Isaías, dice así: y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Yo pudiera decir, sí, aquí dice que la muerte ya no va a tener nada que ver con la humanidad. Sí, el convenio con el sepulcro, con el Seol, se anulará. Ya no tendrá nada que ver con la humanidad. Tenemos la victoria, tenemos esto. Está escrito ahí, ¿verdad? Lo estamos mirando. Y se anulará vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Y podemos ponerlo, darle una interpretación equivocada si no miramos el contexto de lo que está hablando este pasaje. Aparentemente lo podemos ver como que es una victoria que nos va a dar Dios contra la muerte, que Él va a anular ese pacto con la muerte, como que la muerte ya no va a tener nada que ver con nosotros, ¿verdad? Y el Seol, ¿verdad? También, que no será firme el convenio que tenemos con el Seol. Pero miren lo que dice arriba, mi hermano. Tengamos cuidado con la doctrina, porque que sea de lección para poder observar. Tenemos que observar y leer con cuidado lo que dice. Miren lo que está diciendo arriba en el 14. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oigan la palabra de Jehová, por cuanto habéis dicho. ¿Sí? Los gobernadores del pueblo de Israel dijeron: pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión, o sea, cuando venga el castigo, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Ellos hicieron un pacto satánico con la muerte. Ellos hicieron un pacto con la muerte, con el Seol, para que supuestamente no les viniera castigo a sus vidas, como protegiéndose. ¿En qué? Porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos del castigo de Dios. O sea, aunque Dios nos quiera castigar, no nos va a poder castigar, porque hemos hecho un pacto con la misma muerte y con el Seol. Entonces, ya mirándolo a la luz de eso, miren entonces cómo dice: y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión y el azote, seréis de él pisoteados. O sea, cuando Dios decida castigarlos, los va a castigar. Y ese convenio que dicen ellos que tienen con la muerte, para que no les venga el castigo de Dios, ese convenio que tienen con el Seol, ese pacto que tienen con la muerte y con el Seol, será anulado, porque el castigo de Dios va a llegar a sus vidas. ¿Sí? ¿Y cómo ese versículo de abajo? Si se lee y se da una enseñanza solamente de ese versículo 18, se le puede dar una mala interpretación. Que la muerte ya no va a tener nada que ver con nosotros. Por un lado sí, pero ese versículo, específicamente ese versículo, no está haciendo esa declaración, porque está de acuerdo al contexto, a lo que se está hablando arriba. El pueblo de Israel hicieron un pacto con Satanás, un pacto con la muerte, ¿sí? Hicieron un convenio con el sepulcro, según para que de esa manera Dios, el castigo de Dios no iba a llegar a sus vidas. Pero bueno, aquí tengamos cuidado con la palabra, mi hermano. Que Dios nos ayude a mirarla dentro de su contexto.
porque esto no es de hoy. Esto no es de hoy. Las falsas doctrinas, el sacar la escritura fuera de su contexto. Pensé que había puesto el pasaje aquí en el de miré que no, pero véanlo ahí en el Isaías capítulo 28, versículo 16 y el versículo 18. Se puede sacar fuera de su contexto y hacer una doctrina que la palabra no está diciendo ahí, y Satanás es el que seduce a las personas a caer en ese error. Y en realidad tenemos que orar por aquellas personas que no les ha resplandecido el Evangelio, aquellas personas que están seducidas y cegadas por un movimiento religioso equivocado. Debemos de orar por los testigos de Jehová para que el Evangelio resplandezca en sus vidas. Debemos de orar por los católicos para que entiendan y tengan un amor y un deseo por el leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios los puede hacer libres de muchas doctrinas que los tienen con un yugo doctrinal, satánico, de mentira, de engaño, la vera verdad. Con todo respeto se los digo, pero por sacar fuera de contexto la palabra, la doctrina de que Jesucristo estableció el primer papa en Pedro, no va de acuerdo a la palabra. El texto es donde dice Jesucristo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. El texto es de que está hablando de la verdad de quién es Cristo y no de la verdad de quién es Pedro, o de la fidelidad de Pedro, o de la declaración de Pedro, sino de la verdad de quién es Cristo. Y sobre esa verdad es que la iglesia debe de ser edificada. Sí. Mi salvación está en base a que Cristo murió, Él dio su vida, Él nos perdonó. Sí, Él nos perdonó. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor, te damos en esta mañana. Ayúdanos. Guárdanos, Señor, porque todos estamos vulnerables. Todos estamos expuestos en este mundo al engaño y a la seducción de Satanás, Padre. Yo te ruego, bendito Dios, que tu palabra toque los corazones y hagamos conciencia. Analicemos las doctrinas que estamos siguiendo y las pongamos a la luz de tu palabra, Señor. No a la luz de las otras doctrinas de las religiones, porque eso es lo que ha dividido el cuerpo de Cristo. No, pues ustedes creen en esa cosa, nosotros en esta otra. Y por cuanto mi religión cree de esta manera y la tuya de eso, ustedes están mal, nosotros estamos bien. Porque tenemos la mirada en las doctrinas de nuestra religión y no en la verdad absoluta de tu palabra. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, restaura tu pueblo, restaura tu iglesia con poder, Padre. Que se afirmen en la verdad de tu palabra, Señor. Y ábrenos los ojos para mirar las doctrinas que tenemos equivocadas, que han sido sacadas fuera de contexto. Ayúdanos, Señor. Como los versículos, Señor, que dicen que por tu llaga fuimos nosotros sanados. Y en muchas iglesias exigen la sanidad en las personas que están con una enfermedad, que porque ahí ese pasaje dice que ya hemos sido sanados por tu llaga. Pero esa sanación es ya en la restauración gloriosa, cuando seamos glorificados a la imagen y semejanza de tu Hijo, Señor. Pero tampoco anula que tú ya nos sanas el día de hoy. Porque hay iglesias que testifican que ya los milagros de sanidad ya no se dan, que eso era en el principio, que ahora ya no. Y creo que si hoy ya no sucede ese poder en la iglesia hoy, Señor, es por una falta de santidad, de consagración en nuestras vidas.
de vivir verdaderamente en el temor tuyo, vivir dentro de tu voluntad y no dentro de la voluntad de mi denominación o de mi religión, o dentro de mi voluntad según lo que yo creo. Ayúdanos, sana tu iglesia, Señor. Podemos volver a mirar tu mano moviéndose, Señor, en tu iglesia. Podemos ver tu mano, Señor, nuevamente resucitando muertos, si tan siquiera nos santificamos y nos purificamos de toda iniquidad, de toda maldad, de toda falsedad, de todo orgullo, de toda vanidad religiosa que hemos abrazado. Santifica tu iglesia, Padre. Y que esta palabra que el apóstol Pablo, Señor, le da a Timoteo, Señor, la abracemos, la apliquemos a nuestras vidas. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Sí, amén. A dar testimonio que tú eres un Dios vivo. Amén. Y sí, amén. Sí, hay que orar unos por otros, llevar la carga unos por otros, pero no todos es la fe. Pero igual, mientras siga vida y esperanza, sí, amén, ayuda a Dios a nuestras vidas, amén, dice nuestra hermana Sofía. Sí, amén, bendiciones. Gracias por acompañarnos. Les pido sus oraciones. Voy a trabajar en un estudio para el domingo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y necesito la dirección del Señor y poder que crezca esa esperanza, ¿no? En nuestro corazón es el propósito de esa esperanza que tenemos en Cristo. Cristo ha vencido la muerte. Cristo ha resucitado de los muertos. Cuando tuve el privilegio de ir a Jerusalén, miré una tumba vacía allá, que si es la tumba donde pusieron a Cristo o no, eso caería uno en controversia, que esa no es la tumba. Bueno, pues total, si eso no es. Pero una cosa sí debemos de estar convencidos y ciertísimamente seguros de que nuestro Señor, aquel que nos amó y dio su vida por nosotros, se ha levantado de los muertos, y Él es la garantía de que un día nos sacará de la tumba, que un día nos levantará al poder de su palabra. Amén, amén, amén. Esa es una realidad, no es una religión. Así como la muerte es una realidad de todas las personas. Y hablando de la muerte, ese pasaje de Isaías me recuerda, ¿no? Dice que los gobernantes de su pueblo, que hicieron un convenio, un pacto con la muerte. ¿Y cuántas familias vemos, cuántas familias conocemos hoy en día que todavía tienen un pacto con la muerte? Tienen ahí la imagen de una muerte en su casa y le ponen ofrendas y le arriman y le ofrecen ofrendas de paz, ofrendas de sacrificio. Y detrás de la muerte, ¿quién está? Así como los hombres participaron de carne y sangre, Cristo mismo participó de una humanidad como la de nosotros, de carne y sangre, para poder destruir por medio de la muerte. Y habla por medio de la muerte de Él, al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo. Tienen un pacto con el mismísimo Satanás y piensan que porque tienen un pacto ahí con Satanás por medio de esa figura que representa la muerte, que sus vidas van a ser bendecidas,
que va a haber prosperidad, que no va a haber daño sobre ellos, Cuando Dios no tarda su castigo, no tarda en realidad de juzgar a aquellos que doblan rodilla delante de la muerte. No la llamo Santa Muerte porque de santa no tiene nada, pero bueno, Cristo ha resucitado de los muertos, amén. ¿Crees esa verdad? ¿Cómo vas a celebrar el día de la resurrección de Cristo? ¿Celebrando un conejo de la Pascua? ¿Celebrando un conejo que pone huevos? Dios nos libre, ¿no? Acá en Estados Unidos le llaman Easter Sunday, más conocido como Easter Sunday, porque no quieren llamarle la resurrección de Jesucristo porque muchos se incomodan, porque la resurrección de Cristo es algo religioso, pero para el cristiano es nuestra esperanza. Amén. Es una realidad, es una verdad. Cristo ya no está en la tumba. Cristo ya no está en la cruz clavado. Cristo está a la diestra de Dios Padre glorificado, y todo dominio, toda potestad, toda autoridad, todo reino, todo imperio se le ha dado. Él es el Rey de Reyes, el Rey soberano de todo el universo, de toda la creación de Dios. Nuestro Cristo resucitado, amén. Bendiciones, que Dios les bendiga. Nos vemos. Adamaris, bendiciones, buenos días. Gracias por conectarnos. Nos vemos siempre, una hora completita. Si fuera el desenlace de las novelas, tuviéramos 2 horas aquí, se nos hacía cortito, y a muchos se les hace como tu sueño, Sofía. A muchos se les hace aburrido la predicación, pero la palabra de Dios es viva y eficaz y da vida, transforma las vidas. Y aquí está el testimonio de que Dios transforma las vidas. No soy perfecto, pero ya no soy el mismo de ayer. Y gracias al poder de la palabra de Dios, gracias a la verdad del Evangelio, gracias a que Cristo murió y resucitó y nos perdonó y nos justificó y nos santificó delante de Dios. No porque somos buenos, pero porque Él es bueno. Amén. Bendiciones. Les amo en el amor de Cristo. Bye. Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando leo tu palabra canto amén. A la orden del Señor respondo amén.